Hola, bienvenidos a YouCucino 360. Hoy les traemos arrancamos una nueva temporada para nosotros porque arrancamos con una nueva cámara. Miren cómo se está viendo ya. Para mejorar nuestros videos para ustedes. Nico de este lado, vengan de este lado y me van a ver a mí. Miren para allá. Asombroso. Por acá, nueva cocina. No es la misma cocina de siempre, pero con una nueva cámara, así que... Con colores se pueden ver, apreciar mejor lo que es la comida. Insuperable. Vas a apreciar mejor todo. Manteca amarilla. Nos contarás después, comentarás si te gusta, a ver qué te gustó más, cuál te gusta la cámara, si no. Así que esto vamos a seguir probando y mejorando un poquito más todos los días. Bien. Bueno, hoy la idea, le traemos algo un poco más distinto porque vamos a hacer un cambio de roles con Nick. Y es una receta que, digamos, muy común, ¿se puede decir? No. Sí, acá no tanto, no lo hacen hacer mucho acá. Capaz sí lo ahorita comen en otro mucho, país. pero no es... No de esta forma. Claro, y no todo el mundo lo sabe hacer. Así que está muy buena esta propuesta para que lo sepas, que esta vez Nick nos va a explicar. Es un risotto de hongos, ¿sí? Bien, eso sí, un risotto de hongos. Sí. Bien Así es, y no es tan difícil tampoco, pero tiene sus pasos y es pasos. importante que nos sigan. Por eso la idea es que nos vean, que se suscriban y que nos sigan. Bueno, en este caso, como yo le dije, vamos a cambiar de rol y yo les voy a proponer en la segunda etapa un rico y sabroso trago muy común, pero muy bueno también para que lo sepas, así que, bueno, arrancamos. A ver cómo está puesto esto de... Vamos a ir a contar un poco de información de esta receta como siempre y ahí seguimos por Hacemos este lado, así que ingredientes. vengan de nuevo para este lado. Que les cuento la complejidad. Le voy a decir que son 3 tomates, por esto que le decíamos que tiene ciertos pasos que hay que seguir, porque no son esas recetas que las dejas cocinar en el horno o en la hornalla y ya está, sino tiene que acompañar la cocción. Así que atente a los pasos de Ok. nivel nutricional. Vamos a poner un semáforo amarillo. Porciones, estamos haciendo casi para 4 personas. Y tiempo total cómodo de 1 hora. Así que... Entre cortar y lo que lleva... cortar la preparación y la proceso cocción del que arroz. más o menos 35 minutos, un poquito Sí, más cortar el ahí. Así que atenti. Volvamos para este lado. Nick, los Bueno, voy a utensilios. contar lo que vamos a utilizar pocas cosas. Más que nada es una fuentecita, una sartén para lo que sería hacer todo acá. Vamos a hacer todo acá mismo. ¿Sí? Saltear lo que es toda la cebolla, el morrón. Y una más con agua, ¿sí? Que vamos a utilizar en caldo. Que puede ser si lo hacen natural mucho mejor. En este caso vamos a usar uno Cubitos. artificial, unos juguitos. Y Tranqui. nada más. Y después una cucharita obviamente para mezclar. Y eso, simplemente Así es que, eso. exactamente, de este lado vamos a estar toda la casi preparación, así que vení que te cuento los ingredientes que son. Un vino blanco, caldo, como me dijo Nick, manteca, cebolla, arroz doble Carolina, cebolla colorada le vamos a poner, o morada se dice en realidad, portobelo, también si no puedes hacerlo con champiñón, se podrá hacer, Sí, lo perfecto mismo, también. todo lo mismo. Y queso parmesano, o cualquier queso duro que tenga, porque el parmesano viene bárbaro, y el morrón. Se puede hacer también con pollo, lo puedes hacer con carne, ¿sí? Puedes intercambiarlo como te gusta a vos. Claro, si En no te caso gusta el vamos a portobelo. no sos... Si sos un amante de los portobelos. Pero te digo que te voy a Queda contar muy que bueno. tiene unos beneficios y que te tenemos que recomendar que esté en tu dieta. Así que si no lo probaste nunca, esta es la mejor forma de empezar a incorporarlo. Y si ya en lo este sabés, caso vamos a utilizar caldo de verdura. de verdura. Y nada más. Y nada más, y sal, pimienta a gusto, como siempre, y cualquier algún otro condimento. Así que bueno, pasos puntuales y vamos a darle la rama. Vamos a arrancar más que nada, le voy a mostrar cómo se limpian, digamos, estos portobelos. No se mojan en agua porque absorbe demasiado líquido. ¿Sí? Esto es algo que tiene mucho líquido ya y va a absorber demasiado y va a quedar muy aguachento todo. Entonces vamos a utilizar una servilleta de papel. Mientras que Nick, vas Voy a mostrar por acá. ¿Dónde? Por acá. Sí, dale, sí, por favor. Un fuego máximo. Vamos a calentarla menos de 5 minutitos. Lo pueden ir viendo por acá, cómo se limpian, si quieren. ¿Es en Voy a mostrar serio? así. No, vamos a verlo por acá directamente. Se lo voy a mostrar bien de cerca con la nueva cámara, mejor que no. Ah, bueno. Así. Miren lo que es esto. Muy buena. Este es el famoso portobelo. Y lo que se hace se pasa así por arriba. Se empieza a limpiar un poquito. ¿Sí? No tienen, es casi nada, son limpios. Esa es la manera de limpiarlos. ¿Sí? Sí, simple así. Correcto. Vamos a cortarlo. Voy a correr un poquito esto. Vamos a traer las cosas por acá. Sí, cortadito. Es simple para cortarlo.
Agarrar un cuchillito por acá. Lo que se hace primero es, se va a cortar una partecita, de grosor más o menos, se apoya para una base y le damos cortes del grosor que ustedes quieran. Yo le pongo un poquito de besito para que me gusta que se sientan en el risotto. Con callo todo. De esta manera y nos queda así. Esto como queda terminado. De este tamaño, ¿sí? Y nada más, así, simple. Ya está. Maestro. Y bueno, vamos a comenzar a hacerlos. Go, go, go. ¿Te parece? Arrancamos. Arrancamos. Así que Vamos a empezar con esto bien caliente. Lo pueden ir viendo por acá. Esto también vamos a calentar el agua para Sí, hacer el caldito también. también, para que tiene que ir paralelo porque lo vas a necesitar. Sí. Voy agregando los cubitos primero de verdura en el agua. Lo echamos así. Listo. Y vamos a utilizar entonces, cuando está bien calentito, le vamos a poner lo que es el aceite. Agregamos una buena cantidad, porque tenemos varios ingredientes. Entonces lleva bastante aceite. Este proceso está muy bueno porque va a quedar muy cremoso. Pero lo que hace que quede bien cremoso es la cantidad, obviamente, de manteca, aceite y queso que le vamos a poner Sí. al arroz. Obviamente también el arroz que sea doble carola, ¿Qué? que tiene más almidón. Nada que ver. Entonces hace que sea bien cremoso. Claro. Si no, se puede hacer con otro, pero no queda esa textura, no queda como un buen risotto. Bueno, entonces agregamos ahí el aceite como está caliente. Vamos a empezar con la cebolla blanca. Vamos a echarla por acá. Me encanta cuando hace ese ruido. Lo que está el aceite caliente. Bien. La otra cebollita Perfecto. la echo por acá. Gracias. Vamos a moverlo un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es ir incorporando todos los ingredientes y que se vayan dorando, ¿sí? De a poco. Todo lo que Nico va en la cocina lo vas a poder ver, Nick, perdón, Sí. vas a poder verlo de esta pantalla de acá. Y siempre a fuego bien fuerte. Si quieres explicar mientras qué tiene las propiedades, Bueno, yo voy a ir mientras agregando de a poco. Nick va haciendo el salteado, Cebolla, rehogando la morrón cebolla y el cebolla. morrón Ok. y las nuevecitas. Te cuento que el portobelo, o también los champiñones, es muy beneficioso, tiene unas muy buenas propiedades. Te vamos a decir 7 casi, principalmente ayuda al sistema inmunológico debido a que tiene un mineral llamado selenio, muy bueno para la reproducción de células. Acá Nick nos muestra cómo va a incorporar el morrón. Vos andás Yo contándome voy que- mostrando y voy tirando. Perdón que te interrumpí. No, pero perfecto, si lo importante es esta etapa de la receta, que es lo principal. Es ir viendo cada paso. Ya metió la cebolla, mete el morrón a rehogar, ahora en un ratito pone también la cebolla de morada. Y una vez que como siempre se dora, como todo salteado, empieza a incorporar los demás ingredientes. Como te decía, el portobelo tiene propiedad que ayuda al sistema inmunológico porque tiene el mineral selenio. Correcto. Selenio, que ayuda a la reproducción de células, además que tiene potasio, a mantener fuerte nuestro sistema inmunológico. Sirve para también Qué mal la estoy pasando. favorece un poco también la no producción del cáncer, porque también el selenio sirve un montón para la reproducción de células y eliminar esas cosas que a veces mantenemos en el cuerpo, que favorece a la inflamación y a la producción de tumores. Genia. Sirve también para mejorar el sistema sanguíneo por la cantidad de fibra que tiene y el potasio. Sirve también para mejorar el estreñimiento si tenés por la cantidad de fibra que tiene. Tiene vitamina B, así que muy bueno para lo que son el ojo, la piel, un montón de beneficios para nosotros. Mira vos. Y Voy a incorporar ahora la cebolla morada. viene ahora la cebolla morada y bueno, no te lo puedes perder. Un montón de cosas tiene, la Así verdad. que, Es muy muy bueno. bueno. No sabía que era tan bueno. Fibra, Los potasio, champiñones. antioxidantes, así que muy bueno. Como te digo, casi ni se encuentra en las verduras del selenio, así que y este es el portobelo que sí lo tienen. Así que Bueno, qué algo mejor que para- aprendí, la verdad que no desconocía y así que muy bueno. Qué mejor para hacer entonces esta receta con portobelo. Si no lo probaste, probalo porque la verdad no tienen tanto sabor y lo que hace es absorber los sabores de lo demás. Entonces queda
Y tiene es Increíble, carnoso, carnoso. portobelo es carnoso, así que tiene esa textura que también te va a ser muy bueno. Si te gusta la receta de portobelo, seguinos que te vamos a contar muchas más recetas de nuestro canal con los tiempos. Así que bueno, nada. Bien. Bueno, acá sigo rehogando todo hasta que quede bien doradito. Paralelamente va probando que esté bien el caldo. El caldo lo voy mezclando, voy esperando que se caliente también un poco. Hay que tenerlo así, el caldo bien caliente, es fundamental. Tenerlo a la misma temperatura que vamos a seguir virtiendo. No tenemos que poner frío porque lo que hacemos Cortar la cocción. cortamos la cocción y se enfría y no, lo tenemos que tener siempre Al mismo de a nivel. poquito. Y eso es lo fundamental para que quede bien cremoso. Para conseguir nuestro risotto bien Sí, si no cremoso. le corta la cocción y siempre hay que mantener las temperaturas de todos los ingredientes y que le vamos a incorporar. ¿Qué dice? Bien. Tengan en cuenta que así como está diciendo Ani, tienen que controlar siempre, ir acompañando para ir mezclándolo para que no se quemen la cebollita y nada. Va a empezar a incorporar los otros ingredientes y tienen que ir acompañando que son 5 o 10 minutos menos de cocción y ir incorporando el otro. Y a Sí. continuación, Y siempre a fuego máximo, que está bien caliente, siempre a fuego máximo. También es fundamental para un risotto. Y bueno, esto lo vamos teniendo ahí, cuando yo más o menos lo tenemos como nos gusta. para eso también te cuento, mientras que Nico sabe esto, que nos puedes seguir no solo acá en YouTube, sino también en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes colaborarnos desde Patreon también. Y si no, también puedes ver nuestras recetas desde la web www.cuchino360.com. Y bueno, Perfecto, eso es todo entonces. Bueno, lo que voy a hacer ahora es incorporamos los portobelos, ¿sí? Vamos a meterle una buena cantidad. yo te ayudo. Ahí se quedó uno. Voy a hacer filita en este. Sí. Cambiamos. Lo cocinás. Hoy cambiamos de roles. Perfecto, ahí está todo. Lo que se puede hacer con los portobelos también, si querés que te queden un poco más crocantes, se puede dar una sartencita aparte, los cocinás sin aceite, nada, se ponen, se doran y se pueden agregar después. A mí me gusta que queden un poco suaves, entonces yo lo agrego todo junto. Ahora también es más fácil, más rápido. Parece que fue hacer un montón, pero esto se reduce. El Va a reducir un portobelo, montón. igual que otras verduras, una vez que se calienta, se empiezan a achicar y entonces a reducir su tamaño. Si bien si le pones agua, absorbe. En Y- este caso, al de la cocción, Lo le va- extrae el agua y lo va a achicar. Chichado. También no le agreguen sal ahora en crudo, porque también vas a hacer que salga todo el agua y se achique mucho. Pero si no, lo todo sin sal y después en lo último agregamos los condimentos. Los condimentos acá, lo último, no se condimenta y viene como el condimento. Además, ojo con la sal porque le vamos a poner el caldo, sobre todo los que vienen en cubo, vienen muy salados, entonces hay que Bien. controlar la cantidad de sal que uno le pone. Por eso también va al final también la sal, la recomendación es ir probándolo para el tema del caldo. Every day goes looking back, I know we started. Quédense tranquilos que si les gusta y quieren, si nos escriben y nos comentan acá en nuestro video y querés, te contamos en un próximo video cómo hacer unos buenos caldos de pollo, de pescado. También acá la tiene clarísima Con los caldos. con eso. Sí, sí. Te puedo enseñar ese caldo de verduras, sobre todo, principalmente, así que Y bueno, acuérdense también de comentarnos qué les pareció la cámara. Miren los colores ahora. Si cambió, si no cambió, qué les parece. es como ya reduzco casi el portobelo de Vamos lo que achicando era. todo. Y bueno, esto vamos a mezclar un poquito más. Y cuando lo tengamos ya casi preparado, vamos a agregar por último nuestro arroz. Sobre Carolina. Este está crudo, ¿sí? Lo agregamos. Lo que vamos a hacer también es el arroz, dorarlo un poquito, porque queremos que se formen unas crostitas en el arroz y se quede crocante. Crocantito. Va a quedar crocante con el suave de todo, va a tener las dos texturas. Si lo hacemos sin hacer esto, va a quedar todo como un puré. Nosotros queremos que queden las dos texturas. Esto ya casi va a estar. Voy a mezclar un poquito más y le agrego el arroz. Tenemos más o menos de esta manera. Ahí yo creo que sí. Saben que los ingredientes lo van a tener en la pizarra de ahí atrás, las cantidades de los ingredientes en todo el video, así que cualquier duda que tienen lo pueden ver ahí. También tenemos nuestro resumen en 2D, si quieren, en nuestro canal,
para cuando te toque el momento de estar ahí en la cocina y cualquier duda que tengas también podés acceder rápido a este video. Qué jugadora. Así que no lo dudes, seguimos en nuestras redes sociales y acá en nuestro canal de YouTube. Perfecto, ahí estamos. Como tenemos de esta forma, vamos a tirarle todo el arroz así por arriba. Ahí va, lo dejamos por acá. Y vamos a moverlo un poquito. Esto lo que hace es absorber todo el líquido que tenemos ya y se va a ir sellando el arroz. Lo doramos también un poquito. Tremendo. Así que voy alcanzando, vamos dejando acá. Vamos a alcanzarle el vino a Nick, Muchas porque ya va gracias. venir Muy la bueno. etapa de agregarle el vino. Esto también. Eso- Si quieren pueden agregarlo no vino, pero les recomiendo porque le va a dar un sabor, dulzor también a toda esta preparación y va a quedar muy bien. El alcohol, el risotto queda muy bueno. Rey de los tragos. Con un buen vino blanco. Puede ser dulce, seco, lo mismo. Mientras tenga un poco de alcohol y le dé dulzor a nuestra preparación, va a quedar bien. Aparte que es tranquilo que el alcohol se evapora, se reduce y evapora, dejándole los sabores a la comida, así que no tengan miedo de incorporarle vinos a las recetas cuando está recomendado hacerlo. Bien, esto va a quedar ahí. Vamos a hacerlo un poquito más. Lo que queremos acá es que se reduzca todo el líquido completo y se empiece a dorar un poquito el arroz. Esto lleva un tiempito, pero está bueno hacerlo. Siempre mezclando para que no se nos queme, no se nos tiene que pegar y quemar. Se te pega abajo, no se nos queme, que es lo que te decíamos. Por eso tiene una complicidad número 3 tomate. Hay que estarle Por encima. este control y acompañar en la cocción. Les cuento que Nick me está dando una mano. Tuvo un accidente, me agarré el dedo con la puerta de mi casa. Oh, que no. me duele bastante. No tuve que vendarme nada porque en realidad me apreté el dedo, pero la verdad Ah, que duele. bueno. Así que... un secretito quería contarles. Sí. Vamos a comer bien igual. Ahí tenemos así, bien. Bueno, ya tenemos de esta forma, está bien sequito. Si quieren apreciar ahí, vamos a acercarse en esta cámara que lo ven mejor. Wow. Queda. Ahora vamos a agarrar y echarle el vino. Vamos a cubrir con el vino. El vino. Lo voy mezclando el caldo acá para que se vaya deshaciendo. Gracias. Bien, movemos bien esto. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna Ahí va, let nos you queda know. así. Is this what Ya van soltando esos olores increíbles. Acá vamos a agregar lo que es la sal en este momento. No mucho, acuérdense por el caldo. El caldo ya está, ¿no? Así Ya tiene salado, sí. Entonces lo vamos a bajar un poquito el caldo para que mantenga esa caliente temperatura. y no se nos queme. Bien, ya tenemos acá la sal. Vamos a agregar pimienta. Yo voy a agregar únicamente sal y pimienta porque quiero que me quede el sabor de todo, ¿sí? Le puedes agregar si quieren también algún otro condimento, si te gusta, no hay problema. Pero yo me gusta sal y pimienta, nada más. Ya los portobelos, la cebolla, el morrón ya le da ese gustito, los sabores y así que Una buena cantidad de pimienta. Movemos un poquito más y cuando lo tengamos de esta forma que se redució, se reduzco todo se reduzco todo el... Me pegó el vino, el olor al vino este. ya el vapor se subió. El vapor de su, acuérdense de no estar ahí tan encima porque pueden decir cualquier cosa. Lo tenemos así de esta manera que se nos va secando todo. Ya lo olés y no sentís el alcohol, ahí es cuando vamos a agregar nuestro caldo. Lo vamos a hacer en lo siguiente. Esto se empieza a dejar ahí, lo dejamos ahí y agarramos una cucharada de caldo. Así. Y echamos una. Dos. No hasta cubrir, pero tampoco. Ahí. Que tenga un poco de líquido, pero tampoco llenarlo, ¿sí? Movemos. Y ahora en la etapa que más relaja porque empieza a dejar lo que vaya
absorbiendo el caldo, el arroz y empiezan a Más despacito, eso. Sí, vamos. cocinándose. Lo que sí tiene que estar atento para ir, que no se seque y que vaya incorporando el caldo, ¿no? Exactamente, sí. Cuando tenemos, lo que tenemos que hacer todo constantemente es esto. Cuando vamos agregando el caldo, se va a ir reduciendo rápidamente. Vamos a, cuando se está por secar, cuando somos casi a la etapa de que se está por secar de vuelta, volvemos a incorporar 2 cucharadas más, ¿sí? Acá en este momento falta un poquito más, vamos a ir moviendo. Cuando se está casi secando un poquito, lo que hacemos es agregarle 2 cucharaditas más. Ahí va, o una más, hacemos así. Eso constantemente lo vamos a hacer durante más o menos 20, 25 minutos, 20 te diría yo. Y ahí lo que vas a hacer es probar un poquito el arroz. No tiene que estar cocido completamente, tiene que estar un poco crudito. Así sentir ese grano, pero no tiene que estar todavía cocinado. ¿Por qué? Porque esto va a estar muy caliente y va a seguir cocinándose el arroz. Y no queremos que se pase, queremos que esté justo. Para que esté justo entonces, vamos a ir incorporando el agua. Yo diría que más o menos por esta cantidad de arroz, que son 400 gramos, yo pondría 1 litro primero, probaría y después compraría medio litro más. Yo calculo que por eso va a estar bien, pero algo fíjate cómo te gusta el arroz. Esto se suele comer un poco al dente. Vamos a ir haciendo esto constantemente. bueno. Y después vamos a ir con el final. De Así este plato. que ya estamos con ustedes y para la segunda etapa y les tengo un súper trago muy fácil y ideal para acompañar con este risotto de portobelo. Bueno, acá estamos ya llegando al final de este risotto. Risotto de hongos. Ya lo tenemos así, miren. Cuando se redució el agua, Sí, participando. probamos el arroz y lo tenemos al punto exacto. Lo que vamos a hacer es, miren cómo nos tendría que quedar. Ahí le voy a mostrar cómo nos va a quedar la textura. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Cuando nos queda así, con esta textura, lo que hacemos es apagamos el fuego y vamos a agregar así todo, como está, la manteca. Y el queso en láminas. Acuérdense de que esté así, que sea parmesano en láminas. Es importante para que nos quede esa cremosidad que queremos. Mezclamos envolventemente así. Bien. Miren cómo nos va quedando el risotto. Esa cremosidad que queremos. Was a feeling never enough for you, baby? When you left me chasing. Bueno, mientras que Nico va mezclando esto ya va a terminar, porque le tenés que agregar algún toque más. Nada más, es un poquito más, se mezcla y ya está. Mientras que termine de dar unos retoques, vengan de este lado que les tengo una sorpresa. Nuestro trago, que vengan, lo traemos para acá. Así que muestro cómo hacer un rico y sabroso Campari, fácil, sencillo, bien fresco, bien cítrico por el jugo de naranja que vamos a poner. Así que esto es así. Hielo, vaso bien hasta arriba de hielo. Campari son 6 segundos, serían 6 elefantes, vamos a contar, que 6 es el elefantes. toque final. Serían las 11:30 1, quedaría. 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto, se puede contar así si no me da. Un elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes, 6 elefantes. Perfecto. Esa es la medida para un buen Campari. Y vamos a echarle el resto de jugo de naranja. Tiene fruta, si te gusta hacerlo exprimido mucho mejor, le da el toque cítrico que necesites, sino con el jugo de naranja. Y listo, vamos a ver nuestro toque final. A vamos a mezclarlo un poquito así. Tienes dos versiones, la mezclada y la que te queda de abajo. Y vamos a ponerle el adorno de siempre que me dijo Nick, que es buenísimo. La rodajita naranja. Fruta. Decía que me quede bien. Perfecto. Es una naranja grande, así que los dedos, ahí está. Buenísimo. Pero, Y ¿cómo este- queda encima de colorido? Miren lo que es este risotto. ¿Cómo se mueve? Lo Wow. vemos. Esta Esa cremosidad. cremosidad. Bien. Yes. Vamos Yes. a agregar acá el plato. Miren cómo nos va a quedar. Como si fuera un puré. Ahí estamos, perfecto. Y ese sería nuestro plato terminado. Así, nuestro Campari, miren qué color. Miren, el Campari lo que me gusta es esto. La mezcla entre el rojo y el naranja.
ese risotto brilloso bien por la manteca y queso. Eso es increíble. Eso voy a poner este por acá. Y bueno, Nick, vamos Bueno, a probarlo. probar esto, a ver qué te parece, probalo. Está caliente, Está pero... caliente, está caliente. Soplo. El queso le da un Manteca. toque, tiene un saborcito ideal. Muy sabroso. No te lo puedes perder, realmente recomendable. Probalo, hacelo, probá las veces que quieras y intentalo. Entonces, si Probá mi Campari y quiero A tu puntaje. justo, esa es la medida exacta para que quede Buenísimo. entre el Campari y la naranja. Recordá, siempre para adultos el alcohol y todo lo que recomendamos acá para Moderación. mí. Para gente grande, nada de chicos, nada de adolescentes. Y todo con moderación, ¿no? Ahora. Un poco, por favor, acompañar una comida, con amigos, unos Nunca viene tragos. mal. Exactamente. Pero bueno, entonces Y bueno, Nick, terminamos. Espero que lo hagan en casa, comenten qué les parece este risotto de hongos y este trago increíble, que lo hagan. Y si yo cucino, Tu cucini. Shake